Adelante, Reina. Vamos a hablar un poquito de la perashá de la semana, pero antes quiero hacer una encuesta. Si ustedes tendrían que darle un consejo a vuestro hijo o vuestra hija sobre cómo encarar la vida, cómo tener una mejor vida, ¿qué le dirían? Un consejo nada más. Ver las cosas de una manera positiva y alegre. Ok. En el presente los dos mundos. ¿Qué más? Que siempre sea honesto y sincero con lo que hace. Ok. Honra a sus padres. Honra a sus padres. Y también tiene que ver bajo cómo lo educa, cómo lo forma, ¿no? Puede estudiar la Torah. Ok. Ser agradecido. Ser agradecido. Aquí ahora. Hay un consejo que en mi opinión abarca todo lo que ustedes dijeron. Cómo lograr estar feliz, ver la situación, agradecer por la situación que uno está, honrar a los padres. Y ese consejo se encuentra en nuestra perashá. Vamos a dar un poquito de historia, rápida. ¿Cómo llegamos a la perashá de hoy? Jacob recibe la verajá de Yitzhak, Esav se enoja, se tiene que escapar porque lo quiere asesinar, regresa después de 22 años y envía mensajeros para averiguar cómo está la situación con su hermano y que le informan que viene con un comité de recepción de 400 mercenarios para asesinarlo. Entonces Jacob se prepara de tres maneras. La primera manera, diplomacia. Envía regalos para ver si logra calmarlo. La segunda manera, para batalla, divide a su grupo en dos batallones y ataca por aquí, por allá, como estrategia militar. Y la tercera es, ¿cuál fue la tercera forma que él utilizó? Plegaria, rezo. ¿Cómo reza Dios? Leímos hoy en la mañana en la Torá. Dice, Katonti. Se canta muy bonito cuando uno lee la Torá. Katonti. Quiere decir Katonti, quiere decir Katán. Pequeño. Jacob dice, me empequeñecí. Tantas bendiciones, tantas bondades, tanto favor me has hecho. Ya no merezco tu ayuda. Pero, de todos modos, si hay manera de recibir una vez más tu bendición y tu ayuda, sálvame de mi hermano. Él podría haber dicho en su rezo, Dios, tú prometiste que sería numeroso como las estrellas, prometiste bendición, que me vas a bendecir, que me vas a proteger. Él dice eso, nada. Una absoluta humildad, dice Dios, no merezco absolutamente nada. Lo único que pido es que por tu gran generosidad, una vez más me protejas. Y dice, yo crucé este río Jordán con nomás mi bastón y ahora regreso con 2 campamentos de gente. Entonces, es posible, dice, que por mis pecados ya no merezco tu protección y tu ayuda. Entonces, ¿qué es lo que expresa aquí Jacob? Una humildad absoluta. Y ese es el secreto de lo que vamos a aprender hoy, como la humildad en la persona nos ayuda. Vamos a ver de distintas fuentes del Talmud y de nuestros sabios, cómo la humildad nos va a hacer más felices, nos va a hacer mejores personas,
mejores estudiantes de la Torá, gente que reza mejor. Vamos a hablar sobre la humildad el día de hoy. Hay en el Talmud Baba Kama 92b, dice Rabba Bar Marmari, ¿qué es esto que dice la gente? Voy a decir el hebreo primero y después la traducción. Que ¿se le puede quitar el volumen a esto para que no haga ruido? Que שהיינו קטנים, היינו נחשבים לאנשים. עכשיו כשאנחנו נגדים, אנחנו נחשבים לתינוקות. Es decir, cuando éramos pequeños, éramos considerados como hombres. Ahora que crecimos, somos considerados como niños. ¿Qué quiere decir? En Shemot está escrito השם הולך לפני יומם עמוד ענן לחותם הדרך לילה עמודי שליל להם. Quiere decir que cuando salimos de Egipto está escrito que Dios iba frente a ellos, Dios mismo, con su presencia estaba en las nubes y de noche se transformaba en pilares de fuego para iluminarles. Pero, ¿qué es lo que vemos? Que Dios mismo. Después dice, de la entrega a la Torah, Ineni sholeach lifneichem malach lefanecha yishmocha baderech. Voy a enviar un ángel frente de ti para protegerte en el camino. Interesante. Antes de recibir la Torah, cuando éramos como un bebé recién nacido, que no sabíamos nada, no teníamos ningún conocimiento, preparación, Dios mismo nos acompañaba. Cuando recibimos la Torah y ya empezamos a saber, entender, comprender, Dios dice, yo no voy con ellos, que mi ángel vaya con ellos. Parece muy extraño porque nosotros siempre estamos educados de que a los mayores, a los ancianos debemos respetar, debemos honrar. Y aquí este Talmud dice que los niños son considerados como hombres y los maduros son considerados como niños. O sea que cuando uno va creciendo va perdiendo mérito. ¿Cómo funciona esto? Muchos dicen, ¿no?, que el mundo pertenece a los jóvenes, hay distintas expresiones, pero el judaísmo no parece apoyar esta idea. Entonces vamos a entender cómo, según la Torah inclusive, hay cierta medida de respeto que la juventud, una ventaja que viene con la juventud. Hay una forma simple de explicar esto, que es cuando una persona nace, el bebé necesita muchísimo cuidado. Los padres tienen que estar constantemente con él, alimentarlo, levantarlo, llevarlo, abrigarlo, porque no puede hacer nada. Entonces, ahí tiene que estar constantemente, ya que crece un poquito. Se puede delegar su cuidado a maestros, a otra gente que no necesita tanta dedicación. Entonces, al principio, como que Dios iba con nosotros caminando la mano como el que está aprendiendo a caminar. Y después ya empezamos a caminar solos. Esa es una forma de entenderlo. Pero Rabba trae en el Talmud otra fuente que dice que hay que dar respeto también a los jóvenes. Dice, Kinar Israel Boabo, es decir, que Israel era joven y Dios lo amaba, quiere decir que Dios amaba al pueblo judío. Cuando, muchas gracias, mi amable, está como joven, nar,
¿Qué quiere decir? Esto apoya nuevamente el concepto que dijimos, que cuando éramos jóvenes, éramos como hombres, que Dios nos apreciaba más. Y hay un midrash en que Rabbi Azaria dice en el nombre de Rabbi Yehuda que había un rey que quería mucho a su hija. Y en todo lugar, todo momento, jugaba, platicaba con ella. Y luego la hija creció, ya se hizo señorita. Dice, no es apropiado por una princesa que ande por cualquier lugar, que esté a la vista del público. Le construyó un palacio especial y cuando quería platicar con ella, en esas circunstancias, en esos lugares, se encontraban en ese lugar especial y ahí platicaban. De cierto modo, lo que pasó con el pueblo judío. En cualquier lugar se podían hacer lo que llaman las bamot, los altares en cualquier lugar. Y ya que maduró nuestra relación con Dios, dice, no, ¿quieres platicar conmigo? Ven al Mishkan, ven al santuario, al templo. No es una relación casual en que en cualquier momento, en cualquier lugar, nos encontramos y platicamos. Entonces, de cierto modo, el hecho de que Dios hablaba públicamente con nosotros y teníamos más acceso, por un lado demuestra la pequeñez, pero por otro lado es también una forma especial de Dios de manifestar su amor y su aprecio. Como un rey que no se postra, no se aposterna delante de nadie, pero sí se va a agachar para levantar a su bebé. ¿Por qué? Dice, Abba mekalkele tashuva. El amor rompe con el protocolo. Hay un rey, una persona importante, tiene que seguir ciertos protocolos. Pero por su gran amor que tiene a su bebé, el protocolo queda de lado. Entonces, vamos a analizar un poquito cómo es que se logra, que se manifiesta este amor. ¿Qué es lo que los jóvenes tienen que los adultos no tienen? Y por eso lo logramos. Pero lo más importante es qué lección práctica podemos aprender de todo esto. ¿Por qué los sabios, por qué el Talmud habla tanto de que los jóvenes, Dios los quiere, etcétera? ¿Qué es lo especial de ellos? El Talmud nos enseña cualquier persona que tiene un gran ego, que es muy orgulloso, Dios dice, yo no puedo compartir mi espacio con esa persona. Yo no quiero estar ahí. ¿Cómo está escrito? מלשני בסתר רעהו אותו עצמית גבה עיניים מרחביו לא אוכל עיני בן הארץ לשבת עמדי. Aquel que habla mal de su prójimo en secreto lo cortaré, o sea, lo exterminaré. Aquel que eleva sus ojos y su corazón de manera con orgullo, no lo toleraré. Y hay todo un juego de palabras que hizo Tolo Ujal y Tolo Ujal. Es decir, uno que dice no lo toleraré, pero en hebreo se puede también cambiando las nekudot, las vocales, gracias. Se puede, con él no podré estar. Quiere decir que Dios no tolera la arrogancia. Es lo que aleja a Dios de un ambiente. Es interesante porque Dios dice no puedo estar con el ladrón, no puedo estar con el pecado el que no come kosher. Dice no puedo estar con el arrogante. ¿Por qué? Cuando una persona tiene demasiado ego, tiene un orgullo muy fuerte,
no solo que no puede cumplir la función para que Dios lo puso en este mundo, sino que tampoco puede estar en el mismo lugar con Dios. Dios dice, no puedo estar con esta persona. O sea, la arrogancia es algo que Dios no puede tolerar, no te quiere tolerar de ninguna manera. Y hay una historia muy interesante, Rabbi Abraham Yoshua Eshel de Apta, que llegó a una ciudad y las dos personas más importantes de la ciudad, más ricas, los dos le ofrecieron que se quede en su casa. El primer hombre era un hombre bueno, pero había cometido un desliz, fue infiel a su esposa y se volvió pública esa información, una gran vergüenza. Se arrepintió, cambió su forma de ser y era una persona muy humilde. El otro hombre era un tzadik, una persona recta, nunca había pecado, no había hecho nunca nada malo, gran conocedor de la Torá también, pero extremadamente arrogante. ¿A dónde decidió el rabino de Apta hospedarse? Con la primera persona. ¿Por qué? Él explicó. Dios no dijo no puedo estar con el pecador. Dios dijo no puedo estar con el arrogante. Si Dios no está a gusto en la casa del menos voy a estar yo. Entonces vemos la importancia de la humildad. Ahora, ¿cómo se logra la humildad? Con todos los asuntos de santidad, cuando uno más aumenta en Kedushá, en santidad, en conexión con Dios, todas las fuerzas negativas se debilitan. Entonces, más nos conectamos con Dios, más aumentamos nuestra humildad, más se va a revelar la presencia de Dios en nuestro mundo y más vamos a poder cumplir nuestra misión, que la misión nuestra para la que estamos en este mundo es hacer una morada para Dios. Es un lugar donde Dios esté a gusto. Y la única manera de lograr eso es con humildad, dijimos, que es lo único que Dios dice no tolera. La humildad es una cura general para todo. Es como en lo físico. El ejercicio ayuda absolutamente a cualquier persona. Aquel que tiene problemas de corazón, o que no tiene ningún problema. El hacer ejercicio mantiene a todo el cuerpo sano. Lo mismo una buena nutrición. La buena nutrición no ayuda nomás al diabético, una buena nutrición es algo que ayuda para todo. Ayuda al cuerpo de la persona a estar bien, estar fuerte, estar sana y impide todas las enfermedades. Eso es lo que dice Rambam. Si una persona come sana, nunca se va a enfermar. En la época de Rambam no había todas las comidas procesadas que tenemos hoy en día, pero el principio no cambia, comer sano, comer natural. En nuestro caso, la humildad es la cura para absolutamente todo. ¿Por qué? Porque la arrogancia es exactamente lo opuesto, es algo que nos sabotea todo tipo de relación, todo tipo de acción. Por ejemplo, nadie quiere estar casado con una persona arrogante que solo ve las cosas de su punto de vista. Nadie quiere ser socio o trabajar con una persona arrogante que siempre trata de imponer su modo de ver las cosas, que siente que todos son inferiores a él o que todos le deben a él. Una persona arrogante se vuelve muy difícil de estar con él. Su ego destruye todas las relaciones en las que entra, ya sea familia, amigos, trabajo. Y no solo eso, sino que una persona arrogante siente que
merece ciertas cosas y cuando no las tiene, se deprime, tiene ansiedad, se siente ofendido, celoso, odia a quien sí tiene lo que él desea y se consume a sí mismo por dentro. Nunca está satisfecho y nada es lo suficiente bueno para él. Por otro lado, una persona humilde no siente que nadie le debe nada, no siente que él merece nada, no se enoja si le falta algo, no necesita el respeto de otros, si no lo respetan no se siente ofendido. ¿Por qué? Porque su valor propio, su autoestima, su valor interno es interno, no es lo que otros le dan, no necesita que a ver cuánta gente me puso un like en Facebook o cuánta gente aprueba lo que yo hago, sino su valor viene de su propia fortaleza mental y un rico mundo interior. Esa persona humilde sabe esto. Todo se maneja dentro de él, no necesita de otros que lo validen, que lo valoren, ¿no? Otros no me deben nada, ¿no? Hace poco regresé de 770, de la central de Chabad, que es un templo muy hermoso espiritualmente, pero el Rebbe nunca quiso que se haga físicamente bonito, es algo muy, muy simple, muy pequeño para la cantidad, los miles y miles de Hasidim que hay, ¿eh? Sí, en la central de Chabad en New York, internacional. Para darles una idea, el viernes de noche estábamos haciendo el Kabbalat Shabbat y había tanta gente que no solo no podía abrir el libro así, no podía abrir el libro ni así, ni así. Había una persona que tenía así la mano levantada y 5 compartíamos el Sidur. Él se aseguraba que todos habían terminado la página y recién seguía la siguiente. Entonces, una persona, y no en esa situación tan extrema, se quejó con el Rebbe y le dijo, la gente me pisó, me empujó. Mira, el Rebbe contestó, cuando una persona es humilde, está contento en cualquier lugar. Cuando una persona expande su ego, expande su persona por todos lados, donde pise a alguien, le va a molestar. Así es, ¿no? La persona que es muy orgulloso, lo que alguien diga, me ofendió, no me prestó atención, no me saludó con suficientes veces. Entonces, nuestra relación con Dios depende mucho de nuestra humildad. Dios aprecia la humildad de las personas. Pero vamos a ver que no solo en la relación con Dios. Vamos a volver al versículo original que dice que cuando éramos jóvenes, cuando éramos pequeños, éramos considerados hombres, ahora que somos grandes, somos considerados como niños. ¿Qué quiere decir? Cuando una persona es grande, como dijimos, cuando el pueblo judío ya recibió la Torá, se hizo el pueblo elegido, ciertos logros intelectuales, entonces, ¿qué pasa? Es natural que una persona se sienta orgullosa de sus logros. Es naturaleza humana. Cuando una persona no sabe nada, ¿no? Cuando un niño entra a primero de primaria, que no está muy humilde, no sabe bien aprender. Pero, como me pasó, me cuenta mi mamá que cuando terminamos el alfabeto y ya sabíamos sumar y restar, dije a mi mamá, ya no necesito ir a la escuela. Ya sé todas las letras, sé sumar y restar, ya terminé, ya me sentía la gran cosa, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa con la naturaleza humana. Cuando una persona va avanzando y logra ciertos logros, es más difícil ser humilde.
Y ahí es como dice Dios, ya no voy a estar yo por ustedes, voy a mandar a mi ángel para que los cuide. Entonces, es una paradoja realmente que afecta a nuestro servicio divino, que cuanto más avanzamos en nuestro servicio divino, mejor rezamos, mejor, más difícil se vuelve lo más importante, que es mantenerse humilde. Entonces, no solo en nuestra relación con Dios, sino también en el estudio de la Torah. Una persona que es humilde, sabe escuchar, mantiene su boca cerrada, sus oídos abiertos, va a aprender mucho. Una persona orgullosa que siempre le gusta dar su opinión, escuchar el sonido de su propia voz, nunca va a aprender nada, porque cuando yo estoy hablando es imposible que aprenda algo. Solo cuando estoy en silencio y escucho, puedo aprender algo. Entonces, la filosofía jasídica explica que el camino hacia Dios es a través del bitul. Bitul quiere decir anularse aún. No es lo opuesto de ser orgulloso, pero es más que la humildad. Es anulación frente a Dios. Cuentan de un hasid que cuando él golpeaba la puerta, le preguntaban quién es. Él no decía su nombre, decía bitul bimtziut, que quiere decir nulificación absoluta, nada. Así él no podía decir soy yo, no podía, era tan humilde que así se manifestaba. Entonces, vamos a ver históricamente que hay muchos niveles de nulificación. ¿Quién fue la persona más humilde en la historia de la humanidad? Moshe, la Torah nos dice, Vaish Moshe Anavne. ¿Quién fue el mayor profeta en la historia de la humanidad? Moshe. Es como dijimos que era una paradoja y cuando más crecemos, más difícil, pero no quiere decir que no se puede lograr, porque Moshe era el mayor profeta, el que mejor relación tuvo con Dios, el más grande sabio de la Torah, pero al mismo tiempo la persona más humilde. ¿Cómo manifestó Moisés su humildad? Él dice, Vanachnu ma. Y nosotros somos más, quiere decir ¿qué? Vamos a decir, nada. Yo soy absolutamente nada. Ese fue el nivel de humildad de Moshe. Abraham Avinu también fue muy humilde. ¿Qué es lo que él dijo para manifestar su humildad? Vanoji afar vaefer. ¿Qué quiere decir? Yo soy polvo y cenizas. Absolutamente nada. Pero no tan nada como Moshe, porque Moshe dijo nada. Y dijo, yo soy polvo y ceniza. Vamos a ver que hay distintos niveles. ¿Qué otro famoso hay que dijo, manifestó su humildad en un rezo hacia Dios? El rey David. ¿Qué dijo el rey David? Anoji tolaat veloish. Yo no soy una persona, yo soy un gusano. Eso es tolaat, un gusano. Yo soy como un gusano. Un gusano es nada, pero es más que cenizas y polvo. Entonces, no todos podemos llegar a los niveles de humildad de nuestros patriarcas. Pero no quiere decir que no podemos anularnos totalmente frente a Dios. Y de cierto modo, tenemos una ventaja sobre ellos. ¿Por qué? Porque ellos eran grandes de los grandes.
nosotros estamos muy lejos de ser como ellos. Como Reb Zusha decía, que después de los 120 años, cuando me preguntan en el tribunal celestial, hay una sola pregunta que tengo. Si me preguntan por qué no fuiste como Abraham Avinu, tengo buenas respuestas. Si me preguntan por qué no fuiste como Moshe Rabbeinu, puedo contestar. Pero si me preguntan por qué no fuiste la persona que podrías haber sido, por qué no realizaste tu potencial, ahí sí que voy a estar en problemas. Pero la ventaja que tenemos de no ser Abraham Avinu, Moshe Rabbeinu, es que no tenemos que batallar tanto para lograr la humildad o la nulificación frente a Dios. ¿Por qué? Porque estamos muy lejos de eso. Ahora, las discusiones talmúdicas más famosas entre las dos grandes escuelas son ¿entre qué dos escuelas? ¿Quién sabe? Así es. Hillel y Shammai son las dos grandes escuelas del Talmud. Y como ¿quién queda la ley casi siempre? Hillel. Ahora, Talmud dice, Eilu ba'eilu divrei Elohim Chai. La opinión de Hillel y la opinión de Shammai son las palabras del Dios vivo. Las dos. Por cierto, los dos tenían razón. Entonces, ¿por qué la halajá, la ley casi siempre queda como Hillel? Porque Hillel eran muy humildes. Ellos cuando explicaban los dos lados de una discusión, primero explicaban la oposición de ellos, primero explicaban la opinión de Shammai, como que esa es la importante, y después daban su propia opinión. Y por esa gran humildad es que la halajá queda como ellos. Ahora, la humildad nos ayuda a entender mejor la Torah. ¿Por qué? Porque una persona que se basa en su intelecto, él todo lo va a ver de su manera de entender las cosas. Una persona que está consciente que estoy estudiando la Torah de Dios, va a ser humilde y va a decir, ¿qué es la verdad? ¿Cómo es la halajá? No, ¿cómo puedo probar que yo tengo razón? Yo tenía compañeros que me decían muy inteligentes, pero que muchas veces fallaban en comprender el nivel básico del Talmud, porque siempre estaban buscando cuál va a ser la próxima pregunta que voy a hacer, cómo voy a contradecir lo que dice, cómo voy a... No, primero vacía tu mente de todo el ruido, no busques tus propias ideas, primero recibe. Ya que lo tienes, lo puedes analizar, lo puedes ver, si hay manera de refutarlo, como se hace a veces estudiando el Talmud. Pero eso es lo que aprendemos de Bet Hillel, que la Torah se logra con humildad. ¿Qué más se logra con humildad? Dijimos al principio de la clase nuestros rezos. Aprendemos de Jacob, Katonti, me empequeñecí. Aprendemos a rezar, que sean efectivos nuestros rezos con humildad. ¿Cómo empezamos la midá? ¿Cuáles son las primeras palabras de la midá? Adonai sefatai tiftach, Dios abre mis labios. Yo ni siquiera tengo la condición para mover mis labios. Nada. Si no fuera por ti, Dios, ni puedo rezar. Eso es lo primero de la midá. Nulificación absoluta frente a Dios. Extrema humildad. Pero eso no se logra inmediatamente. El llegar a la midá, el llegar a este nivel, es todo un proceso. ¿Cómo se logra ese proceso? Primero, desde el Modéani, agradeciendo a Dios por mi vida, por
poder respirar, por poder ver cada una de las bendiciones de la mañana, por darme tierra firme, por darme ropa, por darme la habilidad de caminar derecho, por darme movilidad, por cada bendición que tenemos en la vida, nos tomamos el tiempo para agradecer. Después vienen Sukkei de Zimbra, que es analizar la creación física de Dios y alabarlo por eso, decir, qué hermoso, qué maravilloso el mundo que has creado. Después vienen las bendiciones de Shema Israel, en que nos movemos al próximo nivel, que es los mundos espirituales, Ofanim, Serafim, Hayot HaKodesh, todos los ángeles, todos nos anulamos frente a Dios, comparado con la forma en que ellos glorifican a Dios. Nuestro es absolutamente nada. Eso es el Shema, las bendiciones y el Shema Israel. Y solo en ese momento podemos llegar a la midá, en hacernos pequeños, y de esa manera podemos rezar a Dios con la amargura, con la humildad, con la sinceridad necesaria. Una persona que se considera grande va a ser muy difícil anularse. Una persona que se considera pequeña le va a ser más fácil tener este nivel de humildad. Ahora, hay que también tener mucho cuidado con que nuestra humildad sea auténtica humildad. Cuentan una historia que en medio de Yom Kippur, el rabino, para demostrar su gran fervor, se tira en el piso frente a la arca que está abierta y dice, Dios, yo no soy nada frente a ti. Lo inspira al Hazán. También hace lo mismo, se posterna frente a la Aron Kodesh de Dios, yo no soy nada frente a ti. El Gabay de la sinagoga los quiere imitar y hace lo mismo. Y el Hazán se le acerca al rabino y así le da los envíos. Mira quién piensa que no es nada. O sea, era todo un acto, ¿no? O sea, no era el Alter Rebbe Netanya nos previene mucho sobre la falsa humildad y nos avisa de que la humildad auténtica es el conducto para éxito en el estudio de la Torah, como dijimos, en los rezos, en el cumplimiento de todas las mitzvot, y por eso dice, cuando éramos pequeños éramos considerados como hombres frente a Dios. Entonces, para redondear toda la idea, la humildad nos permite crear un hogar para Dios, atraer la presencia de Dios a donde estamos. La humildad nos ayuda a tener éxito en nuestro estudio de la Torah, llegar a mayores elevaciones intelectuales en la Torah, como Hillel, que ellos lograron que la halajá sea como ellos por esa humildad. Y tercero, la humildad nos ayuda a anularnos frente a Dios en el proceso de la tefilá, del rezo, y conectarnos con Él de una manera que tiene mucha profundidad. No solo eso, mencionamos también que la humildad es la llave para el éxito en todas las relaciones interpersonales, ya sea con el cónyuge de uno, ya sea con amigos, con cualquier familiar, con cualquier persona que trabajamos. Cuando somos humildes, tenemos una apertura hacia otros y un trato al prójimo que hace que sea agradable la relación. Y lo opuesto es con el que no es humilde. Y para terminar, un análisis de algo fascinante sobre los niños. Los niños pueden
pelearse con alguien, decirle, te odio, eres la persona más horrible del mundo, decirle inclusive a los padres que odio, los odio, no quiero ya ser su hijo, quiero divorciarme de ustedes. 5 minutos después anda abrazando a su amiguito que se peleó, viene a los padres y les da un beso, se olvida de todo. Adultos, por el contrario, hay gente que dice, no, hace 25 años no me invitó a tal cosa, me miró un poco raro, no me saludó bonito, ahora no lo voy a invitar a la bar mitzvah de mi nieto. 30 años después todavía se mantienen esos rencores. ¿Por qué? ¿Por qué la diferencia? La diferencia es muy simple. El niño quiere ser feliz. Muy simple. Los niños quieren ser felices. Un niño sabe intuitivamente que si yo mantengo rencores, mantengo odio hacia otro, no voy a ser feliz, voy a ser miserable. Por eso perdona rápido, ya, nos movemos, next, lo que sigue, vamos a ser felices. Los adultos, lamentablemente, nuestro ego, nuestra arrogancia, nos dice, no, yo quiero tener la razón, yo quiero estar en lo correcto. Él se equivocó, yo lo que hice está bien. Y esa arrogancia es lo que no nos facilita el perdonar a otros. Entonces, es muy importante diariamente pensar, yo quiero ser el que tiene la razón, no quiero ser el que tiene la felicidad. Y la llave de eso es ser humilde, porque el niño perdona, se olvida, ama, porque no se mantiene. Oh, yo le dije que lo odio. ¿Qué importa lo que dije hace 5 minutos? Fue una tontería. Pero los adultos a veces no podemos decir eso. Entonces hay que aprender, hay que ser más humildes, decir me equivoqué, cambié de opinión, quiero ser feliz, quiero ser humilde, y la humildad es la llave para todo, porque si yo no espero nada de nadie, cualquier cosa que reciba va a ser una gran bendición. Si yo, por ejemplo, voy a un lugar y espero que me sirvan manjares como para reyes y me sirven una comida deliciosa, pero no son exactamente los manjares que comen los reyes, voy a estar un poquito decepcionado. Pero yo sí espero que me den agua y me dan agua y un pedacito de pan, ¿no? Ganancia. Entonces la humildad, el no tener expectativas, el no pensar que yo merezco más, no merezco absolutamente nada. Todo lo que recibo, todas las bendiciones que Dios me da, van a ser apreciadas, van a ser valoradas y me van a dar la felicidad que es tan importante. ¿Alguna pregunta? En este tema, estoy viendo a los dirigentes de Israel, los noto muy certamente valiosos y arrogantes. A mí no me gusta juzgar a la gente. Hay gente, o sea, sin dar nombres, sí, la arrogancia es algo que está muy de moda ahora, lamentablemente. Y especialmente en la gente de poder. En la primera, sería como la primera premisa que decimos en el rezo, al iniciar el rezo, de asumir la mitzvah, de amar a tu prójimo como a ti mismo. Estamos hablando de un ejemplo de humildad y anulación. En ese está implícito eso. También. Porque el amar al prójimo como uno mismo es, en cierto modo, un grado de anulación para aceptar a la otra persona como es y poder entender lo que hace de una forma en la que Hashem nos permite ver diferente. O sea, lo veo así.
¿Sí? ¿Correcto? Sí. Entonces, esa será una lección de la primera, un establecimiento de un código elevado de ética muy elevada para poder llevar las relaciones junto al grupo. Más que todo, el secreto de amar al prójimo como a mí mismo es vivir una vida espiritual. Si una persona vive una vida material, donde aprecia lo material más que otras cosas, entonces nunca va a poder amar al prójimo como a uno mismo. Para dar un ejemplo, a mí me regalan un pastel de chocolate que me gusta. Entonces, si para mí lo material es importante, me voy a comer solo. ¿Por qué? Porque si no lo comparto, voy a comer más y a tener más. Si para mí lo importante es lo espiritual, entonces voy a invitar la mayor cantidad de gente posible en Shabbat a mi casa a compartir el pastel conmigo. ¿Por qué? Porque es la experiencia de compartir algo sabroso con amigos. En Shabbat es lo que cuenta para mí y no cuántos pedazos de chocolate pasan por mi paladar. Entonces, si yo me enfoco en lo espiritual, es muy fácil amar al prójimo a sí mismo. Si en lo material es imposible. Otra pregunta. Los protagonistas está para allá, Abraham y Jacob, ¿tuvieron el mismo grado de humildad? ¿Tuvieron qué? El mismo grado de humildad. ¿Quién dijo? Y Jacob. Abraham. Abraham no está en nuestra operación. Exacto. Isaac y Jacob. Esab. Isaac. Esab no tenía nada de humildad. Un hombre extremadamente arrogante. No, Jacob era humilde. Muy bien. Un gusto estar con ustedes. Gracias, Roy. Tengan feliz Hanukkah.